El nuevo renacer. Post-civilización digital, reinventando la identidad humana en la era de la desconexión. ¿Qué sucede cuando la civilización que construimos sobre datos, algoritmos y conexiones constantes llega a su límite? ¿Quiénes somos cuando apagamos la pantalla y nos enfrentamos a nosotros mismos? Este libro es un viaje hacia ese momento, el renacer de la humanidad después del colapso digital, cuando la verdadera identidad emerge más allá de las máquinas. El despertar tras el silencio digital. Vivimos en una era sin precedentes. La civilización digital ha tejido su red invisible sobre cada aspecto de nuestra existencia. La información fluye en torrentes interminables, los algoritmos moldean nuestros pensamientos y la conexión constante se ha convertido en una necesidad casi biológica. Pero, ¿qué ocurre cuando ese tejido se deshilacha? ¿Qué queda de nosotros cuando el ruido se apaga y la pantalla se vuelve negra? Este libro nace de una pregunta urgente y profunda. ¿Quiénes somos realmente cuando la civilización digital a la que hemos entregado nuestra identidad colapsa o se transforma radicalmente? Porque no es solo un colapso tecnológico, es un terremoto interno que sacude la esencia misma de lo que entendemos por ser humano. Hemos llegado a un punto límite, un umbral invisible donde la hiperconectividad nos desconecta de lo esencial. Las redes que nos prometían unión, libertad y conocimiento, en muchos casos, nos han sumergido en aislamiento, fragmentación y confusión. El exceso de información y la cultura del rendimiento digital han erosionado nuestra capacidad de reflexionar, de sentir, de ser auténticos. Pero en medio de esta crisis, surge una oportunidad inédita, el nuevo renacer. Un despertar que no es tecnológico, sino profundamente humano. Un renacer que invita a reinventar nuestra identidad más allá de los perfiles, las notificaciones y los algoritmos, recuperando lo que siempre nos ha definido, la capacidad de crear significado, de conectar de verdad, de vivir con propósito. Este libro es un viaje hacia ese renacer. Una exploración de las heridas y las posibilidades de la era post-digital, donde lo orgánico y lo tecnológico ya no están en guerra, sino en danza creativa. Donde la identidad se vuelve fluida, múltiple y consciente. Donde la comunidad se reconstruye desde la vulnerabilidad y la autenticidad. Te invito a recorrer este camino conmigo, a desafiar las certezas, a abrazar la incertidumbre y, sobre todo, a encontrar la chispa que puede encender una nueva forma de ser humano en el mundo. Porque más allá de la civilización digital que dejamos atrás, hay una humanidad que resurge. Y su renacer empieza ahora. Capítulo 1. El auge de la civilización digital, utopía y distopía. Cuando hablamos de la civilización digital, nos referimos a una transformación histórica que, en apenas unas décadas, ha modificado radicalmente la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos. Desde la llegada masiva de Internet hasta la explosión de las redes sociales, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, hemos construido un nuevo mundo donde lo virtual es tan real, o más, que lo tangible. La promesa de la era digital. Al principio, la revolución digital fue recibida como la gran promesa de la humanidad. Se hablaba de democratización del conocimiento, eliminación de barreras geográficas, empoderamiento individual y una sociedad más conectada y libre. Era la utopía tecnológica, un mundo sin límites, donde el acceso a la información abriría las puertas a la igualdad y el progreso. Pensemos en los primeros días de Internet. Un espacio libre donde comunidades de todo el mundo compartían ideas, creaban proyectos colaborativos y desafiaban las estructuras tradicionales. Las tecnologías parecían la clave para resolver problemas complejos, desde la educación hasta la salud, pasando por la economía y la política. Los emprendedores digitales eran vistos como los nuevos arquitectos del futuro, capaces de transformar el planeta con innovación y creatividad. Conectados para crecer, decían. Y parecía que la humanidad estaba al borde de un salto evolutivo hacia una era de abundancia y sabiduría compartida. La otra cara, la distopía emergente. Sin embargo, al mismo tiempo que se tejía esta utopía digital, comenzaron a aparecer las sombras que hoy ya no podemos ignorar.
La civilización digital mostró su cara distópica con la misma rapidez con la que conquistó el mundo. La hiperconectividad empezó a convertirse en adicción. Las redes sociales, que prometían unión, generaron polarización, desinformación y ansiedad masiva. La vigilancia y el control masivo, ahora más sutiles que nunca, transformaron la privacidad en un bien escaso. La tecnología, que debía liberar, comenzó a esclavizar a las mentes y a fragmentar la atención. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, se convirtieron en arquitectos invisibles de nuestras decisiones, moldeando gustos, opiniones y hasta emociones. La sobrecarga informativa generó un ruido constante, impidiendo la reflexión profunda y el descanso mental. El rendimiento digital se impuso como la medida del éxito, dejando poco espacio para la contemplación o el error. Y lo más inquietante, en medio de este crecimiento tecnológico, surgió una crisis de identidad sin precedentes. La pregunta ¿quién soy yo en este mundo digital? Comenzó a perder respuestas claras. ¿Somos el perfil que construimos en línea? ¿O hay algo más allá de los likes, los seguidores y las métricas? El equilibrio roto. Lo que parecía un progreso imparable se volvió un desequilibrio. La tecnología avanzaba más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos emocional, social y éticamente. La civilización digital, que debía ser una herramienta, empezó a dictar las reglas del juego. Este desequilibrio no solo amenaza nuestro bienestar individual, sino la estructura misma de nuestras sociedades. El tejido social se deshilacha cuando la conexión es superficial y la empatía escasa. La confianza se erosiona cuando la verdad se vuelve relativa y manipulable. En este contexto, la historia de la civilización digital no es una línea recta hacia el progreso, sino una montaña rusa de luces y sombras, utopías y distopías que conviven en tensión constante. Capítulo 2. La fractura, señales del agotamiento y la desconexión masiva. Si el capítulo anterior describió el auge y la paradoja de la civilización digital, ahora es momento de explorar cómo esa utopía comenzó a fracturarse, y por qué estamos viendo señales cada vez más visibles de agotamiento, desconexión y crisis profunda. La fatiga digital, cansancio más allá de lo físico. Cada vez más personas experimentan lo que hoy se denomina fatiga digital. No se trata solo de cansancio ocular o dolores físicos derivados del uso prolongado de pantallas, sino de un desgaste mental y emocional mucho más profundo. La exposición constante a estímulos, la presión por estar siempre activos y disponibles, la sobrecarga de información y la necesidad de mantener una presencia digital han convertido la tecnología en una fuente de estrés crónico. Este agotamiento afecta la capacidad para concentrarse, para crear y para relacionarse de manera auténtica. La mente queda saturada, incapaz de detenerse y de recuperar energía. El scroll infinito de las redes sociales y la constante alerta a notificaciones son formas modernas de esclavitud que desgastan la salud mental y emocional. La desconexión real en un mundo hiperconectado. Paradójicamente, mientras estamos más conectados digitalmente que nunca, la desconexión social y emocional crece. Las relaciones se vuelven superficiales, muchas veces mediadas por pantallas y algoritmos que priorizan la viralidad sobre la profundidad. Se multiplican los casos de soledad en medio de la multitud, y los jóvenes, en particular, reportan mayores niveles de ansiedad, depresión y vacío existencial. Esto no es casualidad. La identidad fragmentada y la presión por construir versiones perfectas en línea erosionan la autenticidad y el sentido de pertenencia. El colapso de la confianza. Una sociedad digital saludable depende de la confianza, en la información, en las instituciones, en las personas. Pero la era digital ha puesto esta confianza al borde del colapso. Las noticias falsas, la manipulación digital, el espionaje y el uso malintencionado de datos han sembrado escepticismo generalizado. Esta crisis de confianza no solo afecta a la política o la economía, sino la capacidad misma de construir comunidad. Sin confianza, las sociedades se polarizan, se fragmentan y se vuelven vulnerables a discursos que explotan el miedo y el resentimiento. Señales de un cambio inminente.
Frente a esta fractura, emergen también señales esperanzadoras. Movimientos que reivindican la desconexión consciente, la dieta digital, la vuelta a prácticas que priorizan la presencia plena y la conexión humana real. Comunidades que buscan espacios libres de tecnología para reencontrarse con la naturaleza y con ellos mismos. Estas iniciativas no son meras tendencias pasajeras, sino síntomas claros de que algo en el sistema digital está roto y requiere una reinvención profunda. El agotamiento y la desconexión son el umbral hacia un cambio, un llamado silencioso a repensar nuestra relación con la tecnología y, sobre todo, con nuestra identidad. Capítulo 3. La crisis identitaria, la paradoja de la hiperconectividad. Vivimos en un mundo donde la identidad humana, una construcción histórica y culturalmente compleja, se ha visto desafiada por la fuerza implacable de la hiperconectividad digital. Más que nunca, la pregunta ¿quién soy? Se ha vuelto difusa, múltiple y, en muchos casos, angustiante. La multiplicidad del yo digital. En las redes sociales y plataformas digitales, no tenemos un solo yo, sino múltiples versiones, el perfil profesional, el avatar creativo, la identidad pública, la persona privada y el yo aspiracional. Estas versiones conviven, a menudo en tensión, generando un paisaje fragmentado de la identidad. Esta multiplicidad puede ser enriquecedora, pero también desorientadora. La necesidad de adaptar nuestra imagen a diferentes audiencias digitales puede llevar a la pérdida de coherencia interna y a un desgaste emocional profundo. Nos convertimos en actores que interpretan roles diseñados para gustar, para ser aceptados, en vez de ser simplemente nosotros mismos. La paradoja de la hiperconectividad. Estar conectados todo el tiempo debería acercarnos, pero a menudo sucede lo contrario. La hiperconectividad provoca una paradoja: cuanto más conectados estamos, más perdemos la conexión con nosotros mismos. La saturación de estímulos externos apaga la voz interna, esa que da sentido y unidad a nuestra identidad. Además, la validación constante a través de likes, comentarios y seguidores transforma la autoestima en un indicador externo y fluctuante, en lugar de una construcción interna y estable. Esta dependencia de la aprobación digital puede generar ansiedad, inseguridad y una sensación de vacío existencial. La identidad en la era de la inteligencia artificial. La crisis identitaria también se intensifica por la creciente presencia de la inteligencia artificial y las tecnologías que imitan la conducta humana. ¿Qué significa ser humano cuando máquinas aprenden, crean y hasta conversan como nosotros? Esta pregunta obliga a redefinir qué es la esencia de la identidad, más allá de la capacidad cognitiva o productiva. Los avances en realidad aumentada, realidad virtual y biotecnología plantean escenarios donde la frontera entre lo orgánico y lo digital se vuelve difusa. La identidad humana se vuelve un campo en transformación constante, donde la pregunta sobre quién soy se amplía y se enriquece, pero también se complejiza. El vacío existencial y la búsqueda de sentido. En esta crisis, muchas personas experimentan un vacío existencial profundo. La identidad digital no llena el anhelo de pertenencia auténtica ni satisface la necesidad de propósito. Este vacío es, en realidad, una señal poderosa, un llamado a reconstruir la identidad desde la raíz, no solo desde la imagen que mostramos al mundo. La hiperconectividad ha generado una ilusión de comunidad y conocimiento, pero a menudo ha eclipsado la experiencia del ser, la contemplación, la creatividad, el contacto con el entorno natural y la introspección. La crisis identitaria es también la oportunidad de un redescubrimiento más profundo, de un renacer auténtico. Capítulo 4. Desconectarse para reconectarse, el valor del silencio y la presencia. Llegado el punto de saturación digital, muchas personas están comenzando a hacer algo impensable hace solo unos años: apagar. Silenciar el teléfono. Salir de las redes. Abandonar la urgencia de lo inmediato. Esta desconexión, lejos de ser un acto de rebeldía tecnológica, se convierte en un gesto de sanación profunda. Una forma de recuperar algo perdido: el silencio, la presencia, el ser. La desconexión como acto de resistencia interna.
Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, mensajes, correos, alertas, estímulos visuales y sonoros sin tregua. En este entorno, el silencio es revolucionario. No un silencio vacío, sino un espacio fértil donde algo más puede emerger: la escucha, la introspección, la atención. Desconectarse no significa renunciar al mundo, sino recuperar el control sobre cómo y desde dónde nos relacionamos con él. Es hacer un alto y preguntarnos: ¿estoy viviendo mi vida o simplemente reaccionando a los estímulos digitales? La desconexión se vuelve un acto de resistencia frente a la colonización de nuestra atención. El redescubrimiento de la presencia. La presencia, estar verdaderamente aquí y ahora, es una de las facultades más debilitadas en la era digital. Divididos entre múltiples pantallas, conversaciones y pensamientos, nos hemos acostumbrado a una forma de existencia fragmentada, ansiosa y superficial. La desconexión nos devuelve a la unidad del momento presente. Nos permite mirar a los ojos sin distracción, saborear una comida sin prisa, caminar sin rumbo fijo, respirar sin necesidad de hacer nada más. En la presencia se encuentra la base de toda identidad sólida, porque en el presente dejamos de actuar y comenzamos a ser. El silencio como territorio fértil. En el silencio emerge lo que no puede ser dicho con palabras. Ideas profundas, emociones reprimidas, intuiciones olvidadas. En el ruido constante de la digitalidad, estas voces internas no tienen espacio para manifestarse. Pero cuando silenciamos el exterior, el interior empieza a hablar. Grandes pensadores, místicos y creativos han reconocido desde siempre el poder del silencio como origen del conocimiento profundo. En la civilización post-digital, será necesario recuperar este valor no solo como una práctica personal, sino como una ética cultural. Silenciar no es renunciar, es crear espacio. Prácticas para una desconexión consciente. No se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a convivir con ella de forma sana. La desconexión no tiene por qué ser total ni permanente, pero sí debe ser intencional y regular. Algunas prácticas emergentes en todo el mundo confirman que este movimiento está creciendo. Ayunos digitales, periodos voluntarios sin tecnología para resetear la mente. Zonas libres de pantalla. Hogares, espacios públicos o comunidades donde se promueve el contacto directo sin intermediarios digitales. Prácticas de atención plena, meditación, contemplación, caminatas en la naturaleza, escritura reflexiva. Tecnologías conscientes, herramientas diseñadas para ayudarnos a limitar el uso compulsivo y reequilibrar nuestra atención. Desconectarse no es escaparse del mundo. Es regresar a él de forma más consciente. Reconectar con lo humano. En el fondo, la desconexión es un puente. Un puente que nos lleva de la civilización digital a una humanidad más integrada. Al reconectarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, con el tiempo real y con los demás sin pantallas entre medio, comenzamos a recordar algo esencial: somos más que nuestras interfaces. El verdadero renacer comienza aquí, en el momento en que decidimos detenernos, silenciar el ruido, y volver a habitar nuestra propia existencia. Capítulo 5. La nueva identidad humana, híbridos entre lo orgánico y lo digital. No volveremos a ser quienes fuimos. Y eso está bien. La era digital no puede ni debe ser simplemente abandonada. El desafío no es regresar a un pasado idealizado, sino redefinir quiénes somos en este nuevo escenario. Ya no se trata de ser digitales o analógicos, tecnológicos o naturales, sino de integrar conscientemente ambas dimensiones. Estamos entrando en una etapa donde la identidad humana ya no será ni puramente biológica ni completamente digital. Somos, y seremos, entidades híbridas. Y en esta hibridación, lejos de perder nuestra esencia, podemos expandirla. De Homo sapiens a Homo integralis. Durante milenios, nuestra identidad se construyó en diálogo con el entorno físico, la tribu, la naturaleza y los ciclos del tiempo.
Pero hoy, ese diálogo también ocurre en ecosistemas digitales, en redes distribuidas, en mundos virtuales y entornos algorítmicos. Esta transición no es una amenaza en sí misma, sino una oportunidad evolutiva. El Homo integralis no es un humano que se subordina a la tecnología ni uno que la rechaza, es aquel que la integra con conciencia, ética y propósito. Que utiliza la tecnología como una extensión creativa del ser, no como una prótesis de evasión. Nuevas formas de identidad. La identidad ya no es un constructo estático, sino un flujo dinámico, multifacético y en constante adaptación. En este nuevo paradigma, aparecen formas de existencia que requieren ser comprendidas desde una nueva sensibilidad. Identidades fluidas, género, pertenencia, ideología y vocación se tornan campos móviles, no rígidos. Avatares como extensiones, nuestro yo digital puede ser una máscara o una amplificación de lo que somos. El reto es hacer que ese reflejo sea coherente y auténtico. Autonomía narrativa. En la era de la sobreinformación, poder construir y proteger nuestra propia narrativa personal se vuelve un acto de soberanía interior. Tecnología como co-creadora, dejamos de ser usuarios pasivos para volvernos codiseñadores de los entornos digitales que habitamos. El cuerpo como ancla de lo humano. En medio de este proceso de digitalización creciente, el cuerpo cobra un nuevo protagonismo. No como una limitación, sino como un recordatorio constante de nuestra naturaleza terrenal, emocional y finita. El cuerpo es el último territorio de lo real, siente, enferma, ama, envejece, respira. Es allí donde todavía podemos arraigar nuestra identidad en lo tangible. El nuevo humano híbrido será aquel que puede moverse entre bits y células, entre pantallas y piel, sin perderse, sin desdibujarse. La ética del ser híbrido. Esta nueva identidad no puede construirse sin una nueva ética. Necesitamos criterios que nos ayuden a discernir qué tecnología potencia lo humano y cuál lo debilita. ¿Qué vínculos digitales son auténticos y cuáles son una ilusión? En este punto, surgen principios clave. Conciencia en el diseño, crear y usar tecnologías que respeten la dignidad, la privacidad y el ritmo humano. Equilibrio sensorial, alternar estímulos digitales con experiencias físicas y naturales. Coherencia entre lo que mostramos y lo que somos, no usar la tecnología para escondernos, sino para expresarnos con verdad. Vulnerabilidad como poder, mostrar lo humano, lo imperfecto, como antídoto frente a la tiranía de la perfección digital. Del individuo al ecosistema. La reconstrucción de la identidad no es solo personal, también es colectiva. Estamos llamados a crear ecosistemas híbridos, donde lo digital no reemplace lo humano, sino que lo acompañe, lo expanda, lo escuche. Ciudades inteligentes con alma. Redes sociales que fomenten el diálogo y no la adicción. Comunidades conectadas por la empatía, no por la viralidad. Educación digital que nutra la imaginación. Inteligencias artificiales al servicio del florecimiento humano, no de su reducción. Somos la generación puente. Entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no ha nacido. Nuestra tarea no es temer la hibridación, sino hacerla con sentido, con alma, con responsabilidad. Porque el futuro de lo humano no será ni analógico ni digital, será humano expandido. Y su núcleo seguirá siendo el mismo, la capacidad de crear sentido en un mundo cambiante. Capítulo 6. Comunidades post-digitales, reconstruir el tejido humano. Después del colapso silencioso de la hiperconectividad y la reconfiguración de la identidad, surge una necesidad urgente, casi visceral, volver a pertenecer. La crisis digital no solo nos fracturó individualmente, también erosionó el tejido relacional que sostiene nuestra humanidad compartida. En este capítulo, abordamos el renacimiento de las comunidades post-digitales, espacios donde lo humano, lo colectivo y lo significativo se entrelazan más allá del algoritmo. El espejismo de la comunidad digital. Durante las primeras décadas de la civilización digital, se prometió una aldea global, un mundo hiperconectado donde todos podrían compartir,
colaborar, encontrarse. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas promesas se diluyeron en superficialidad, tribalismo ideológico y economías de atención. Las comunidades digitales, aunque útiles y necesarias, no bastan. Suelen carecer de profundidad, continuidad y contexto. Se construyen más sobre intereses momentáneos que sobre vínculos reales. El like no reemplaza al abrazo. El comentario no sustituye al silencio compartido. Y el emoji no tiene la misma vibración que una lágrima en presencia de otro. El anhelo de lo tangible. A medida que crece la fatiga digital, también lo hace el anhelo de espacios donde poder respirar juntos. Grupos que puedan mirarse a los ojos sin pantallas de por medio. Círculos que compartan más que contenido, presencia, cuidado, sentido, cuerpo. El post-digital no niega lo digital, pero lo enmarca dentro de un nuevo paradigma de proximidad. Recupera el barrio, la tribu, la asamblea, el fuego. No para regresar al pasado, sino para traer lo ancestral al futuro. Características de las comunidades post-digitales. Estas nuevas formas de comunidad ya están emergiendo en distintas partes del mundo, muchas veces silenciosamente, lejos del foco mediático. Algunas de sus características comunes. Intencionalidad, no surgen del azar, sino de un propósito compartido. Hay un para qué claro que une a sus miembros. Presencia física o simbólica, aunque puedan usar tecnología, priorizan el encuentro real, el ritual, la práctica compartida. Cuidados distribuidos, no hay un líder absoluto, sino una inteligencia colectiva que reparte responsabilidades, saberes y decisiones. Ética relacional, se cultiva el diálogo profundo, el desacuerdo respetuoso, la escucha activa y la coevolución. Interdependencia, el éxito individual es inseparable del bienestar colectivo. Aquí no se compite, se colabora. Ejemplos emergentes. Ecoaldeas tecnológicas, comunidades rurales que integran herramientas digitales solo en función de mejorar la vida colectiva, pero sin colonizarla. Círculos de aprendizaje regenerativo, grupos que se reúnen para aprender, desaprender y reaprender desde la experiencia vivida, no solo desde datos. Comunidades de retiro digital. Espacios urbanos o naturales donde se vive con presencia consciente y uso mínimo de pantallas, priorizando el cuerpo y la palabra. Laboratorios de futuro, grupos que ensayan formas de vivir más allá del sistema vigente, integrando saberes ancestrales y tecnologías emergentes desde una mirada ética y humana. Del yo al nosotros expandido. La comunidad post-digital no es una renuncia al individuo, sino su extensión. En ella, el yo se fortalece dentro del nosotros. Se derriba la ilusión del individualismo radical que predominó en la era digital, y se reconoce algo esencial: somos seres profundamente relacionales. La identidad se vuelve relacional, soy en la medida que soy contigo, con otros, con lo vivo. La comunidad se convierte en un espejo expandido del ser. Tecnología como aliada, no como centro. Estas comunidades no demonizan la tecnología. La utilizan, pero la subordinan al sentido humano. Saben que el verdadero avance no es cuántos dispositivos usamos, sino cuanto más plenos, conectados y sostenidos nos sentimos gracias a ellos. En vez de algoritmos que optimizan el tiempo de pantalla, crean rituales que optimizan el tiempo de vida. Usan plataformas para organizar encuentros, compartir saberes, cuidar a sus miembros. Pero jamás permiten que lo digital suplante lo vital. Una nueva forma de pertenencia. En la era post-civilización digital, no basta con reinventar la identidad individual. Es urgente reconstruir la trama de lo común. Las comunidades post-digitales no son el fin del camino, pero sí su base. Son el suelo fértil donde puede germinar un nuevo modo de habitar el mundo, uno en el que lo humano vuelva a estar en el centro, acompañado, no eclipsado, por la tecnología. Una comunidad sana no es la que piensa igual, sino la que respira junta en la diferencia. Capítulo 7. Educación y conciencia expandida, el nuevo aprendizaje humano.
Si la identidad está cambiando, si la comunidad se reinventa, entonces también debe transformarse la forma en que aprendemos. En el corazón de la era post-digital surge una nueva comprensión: educar ya no es transmitir información, sino despertar conciencia, formar humanos capaces de navegar la complejidad, discernir el sentido y crear mundos más vivos, éticos y sostenibles. Este capítulo propone un nuevo paradigma educativo, no como modelo institucional únicamente, sino como forma de existencia, un aprendizaje continuo, integral y orientado al florecimiento humano. De la instrucción a la transformación. Durante siglos, la educación ha estado al servicio de sistemas productivos: formar obreros para fábricas, profesionales para corporaciones, ciudadanos para estados. Incluso en la era digital, la obsesión ha sido acumular habilidades técnicas y cognitivas. Pero hoy, eso ya no basta. En un mundo en transición constante, lo verdaderamente necesario no es saber más, sino ser más conscientes, más íntegros, más empáticos, más creativos. Aprender ya no es adaptarse al sistema, es imaginar y construir nuevos sistemas. El colapso del modelo educativo tradicional. El sistema educativo industrial, basado en estructuras rígidas, control jerárquico, homogeneización del pensamiento y separación por disciplinas, ya no responde a los desafíos del presente. Estamos viendo una fatiga profunda. Alumnos desconectados emocional y cognitivamente. Docentes quemados, atrapados entre burocracia y obsolescencia. Instituciones lentas ante un mundo que cambia en tiempo real. Peor aún, muchas escuelas y universidades siguen formando para un mundo que ya no existe. Urge una transformación profunda, no superficial. Principios del nuevo aprendizaje post-digital. Este nuevo aprendizaje no es una técnica, sino una visión ética, relacional y expandida del acto de educar. Sus principios clave incluyen: 1. Aprender a ser antes que aprender a hacer. El conocimiento técnico es importante, pero sin conciencia, sensibilidad y ética, se vuelve peligroso. El nuevo aprendizaje forma seres humanos completos, no solo especialistas eficientes. 2. Cuerpo, emoción, mente y espíritu. Se supera el paradigma mentalista. Aprender no es solo razonar, es sentir, experimentar, encarnar y conectar. La educación se vuelve integral, incluyendo movimiento, silencio, arte, contemplación y contacto con la naturaleza. 3. Interdisciplinariedad radical. La vida no está dividida en materias. Por eso, los nuevos espacios de aprendizaje cruzan saberes: ciencia con poesía, tecnología con ética, historia con ecología, arte con matemáticas. 4. Aprender haciendo y siendo. No más separación entre teoría y práctica. Los nuevos entornos fomentan la experiencia, la colaboración real, el proyecto con propósito, el emprendimiento con alma. 5. Tecnología como aliada, no como centro. Las plataformas digitales se usan como herramientas al servicio del aprendizaje, no como fines en sí mismos. Lo importante es quién aprende, no cuántos dispositivos usa. 6. Conciencia planetaria y ancestral. Se educa no solo para el éxito personal, sino para el bienestar colectivo y ecológico. El nuevo ser humano aprende a pensar globalmente y actuar localmente, desde el respeto profundo por la sabiduría ancestral y el conocimiento regenerativo. Espacios emergentes de aprendizaje. Este paradigma ya no es teoría, está tomando forma en cientos de iniciativas alrededor del mundo. Algunos ejemplos. Escuelas vivas, donde no hay aulas fijas, sino entornos dinámicos, aprendizaje por proyectos y vínculos afectivos. Universidades líquidas, sin currículums rígidos, donde cada estudiante diseña su propio viaje de conocimiento. Laboratorios de conciencia, donde se cultiva la meditación, la ecología profunda, la inteligencia emocional y la ética del cuidado. Redes de aprendizaje descentralizado. Comunidades que aprenden en red, compartiendo saberes entre generaciones, culturas y territorios. El educador como guía de procesos.
En este nuevo horizonte, el rol del educador cambia radicalmente. Ya no es transmisor de respuestas, sino facilitador de preguntas vivas. Acompaña procesos, no impone contenidos. Crea condiciones, no impone mapas. Sabe que cada ser humano tiene su propio ritmo y que enseñar es un acto de humildad y presencia, no de poder. El verdadero educador del mañana no será solo el que sabe, sino el que sabe escuchar, ver, sostener, provocar y cuidar. Hacia una cultura del aprendizaje permanente. Finalmente, la educación post-digital no termina con un diploma. Se convierte en una cultura de vida. Un estilo de habitar el mundo con apertura, curiosidad y compromiso. Aprender se vuelve sinónimo de evolucionar conscientemente. Y la educación deja de estar confinada a aulas o edades, se expande a toda experiencia humana. Educar no es llenar una mente, es liberar una conciencia. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta nueva conciencia se proyecta en el mundo a través de acciones regenerativas, artísticas, tecnológicas y espirituales, cómo se vive y se crea desde esta nueva identidad post-digital. Capítulo 8. La imaginación como acto político, diseñar futuros más humanos. Vivimos en un momento histórico donde imaginar no es un lujo ni un escape, sino una responsabilidad colectiva. La civilización digital nos prometió velocidad, eficiencia y progreso, sin embargo, olvidó lo esencial, progreso hacia qué. Hoy sabemos que la técnica sin visión puede conducirnos al abismo. Y que ninguna tecnología será suficiente si no cultivamos la capacidad de imaginar futuros más justos, bellos y humanos. En este capítulo nos adentramos en la imaginación como una fuerza política, espiritual y transformadora. Un recurso subversivo frente a un mundo saturado de inmediatez, cinismo y distopías. Una vía para recuperar el poder de crear sentido, más allá de los modelos heredados. La imaginación, recurso en crisis. A pesar del exceso de contenidos, imágenes y narrativas, el mundo actual sufre una crisis profunda de imaginación. No por falta de estímulos, sino por saturación de modelos repetidos, narrativas distópicas y horizontes limitados a lo técnico. La mayoría de los discursos dominantes, desde la política hasta el entretenimiento, ya no imaginan futuros realmente nuevos. Solo variaciones del mismo sistema, más conectividad, más automatización, más control. Pero la verdadera imaginación no consiste en agregar funcionalidades. Consiste en cambiar el marco desde donde pensamos lo posible. Cuando el presente se vuelve insoportable, imaginar es un acto revolucionario. Imaginación como acto político. Durante siglos, la política se entendió como gestión del poder, administración del conflicto o control del territorio. Pero en su raíz más profunda, político significa lo que concierne a todos. En ese sentido, imaginar otro mundo es profundamente político, porque cuestiona lo que se nos presenta como inevitable. Crear nuevas narrativas colectivas, deseables, sostenibles, inclusivas. Es una forma de resistencia frente a los imaginarios impuestos por el mercado, el miedo o la tecnología sin alma. La imaginación política no es utópica ni ingenua. Es un acto de coraje visionario. De decir, esto aún no existe, pero es posible. Es el primer paso hacia la acción transformadora. Del diseño de producto al diseño de mundos. En esta era post-digital, necesitamos pasar de diseñar objetos y servicios a diseñar realidades vivibles. El diseño deja de ser una disciplina estética o funcional y se convierte en una herramienta para reorganizar nuestros sistemas económicos hacia el cuidado y la regeneración. Crear instituciones más sensibles, lentas, humanas. Imaginar ciudades para el encuentro, no solo para el consumo. Inventar tecnologías que amplifiquen lo vital, no lo adictivo. Reencantar la política desde la empatía, la escucha y la poesía. Diseñar futuros ya no es un ejercicio de ciencia ficción, sino una tarea urgente para cualquier ser humano consciente. Futuros plurales, presentes vivos. Una de las trampas del sistema digital fue hacernos creer que hay un solo futuro,
el que sigue la curva del progreso tecnológico. Pero hoy más que nunca necesitamos futuros plurales, diversos, contextualizados. Futuros afro, indígenas, queer, rurales, comunitarios, intergeneracionales. Futuros que surjan de otras voces, otros cuerpos, otras memorias. No para reemplazar el relato dominante, sino para tejer un tapiz más rico, más complejo, más real. Y para que esos futuros existan, debemos volver al presente. No como prisión, sino como lugar de poder. La imaginación se activa cuando estamos presentes, despiertos, encarnados, escuchando el latido de lo que piden hacer. El arte como vehículo. El arte es el lenguaje más profundo de la imaginación. No explica, sugiere. No impone, despierta. En un mundo saturado de datos, el arte abre sentidos, provoca preguntas, crea atmósferas donde lo nuevo puede emerger. El arte no es solo estética. Es política sensible, espiritual encarnada. Y en esta nueva era, artistas, poetas, diseñadores, arquitectos, tecnólogos conscientes y narradores están llamados a ser arquitectos de futuro. Educación para imaginar. Como vimos en el capítulo anterior, uno de los grandes desafíos es formar personas capaces de imaginar lo que aún no existe. Y eso implica revalorizar el juego, la fantasía y la metáfora. Enseñar a convivir con la incertidumbre sin buscar respuestas rápidas. Fomentar el pensamiento especulativo, el diseño narrativo, la fabulación. Invitar a pensar en escenarios regenerativos, no solo en análisis de riesgo. La imaginación no se enseña, se cultiva. Y eso solo ocurre en espacios donde se respeta el misterio, se celebra la diferencia y se protege lo frágil. Ritualizar el futuro. La imaginación post-digital no solo se expresa en libros o laboratorios, también se vive en rituales colectivos. Círculos de visión, danzas comunitarias, hackatones éticos, mapas colaborativos del futuro. Espacios donde la comunidad se junta para sentir, visualizar y comprometerse con mundos posibles. Volver a imaginar juntos es un acto espiritual y político. Es una forma de devolverle alma al porvenir. Cada generación tiene el deber de dejar un mundo más habitable para las que vienen. Pero para hacerlo, primero debe imaginar que eso es posible. Capítulo 9. Hacia una civilización regenerativa, el regreso al corazón del mundo. Al final de este viaje, que no es un cierre, sino un umbral, aparece una pregunta esencial: ¿qué tipo de mundo queremos dejar nacer? No se trata de volver al pasado ni de glorificar la tecnología como único camino. Se trata de tejer una nueva narrativa de lo humano, donde la vida vuelva a ser sagrada, el vínculo vuelva a ser central, y la evolución sea guiada por el amor, no por el miedo. Este capítulo es una invitación a imaginar y practicar una civilización regenerativa, una forma de habitar la tierra que honre la complejidad, cuide la vida en todas sus formas, y coloque la conciencia en el centro de toda acción. Regenerar, más allá de lo sostenible. Mientras la civilización digital se obsesionó con la eficiencia, la civilización regenerativa se enfoca en la vitalidad. No basta con no dañar, debemos restaurar, sanar, nutrir, reencantar. Regenerar es reanimar lo que ha sido herido. El planeta, el cuerpo, el tejido social, el espíritu. Donde la lógica de la era digital era el rendimiento, aquí entra una lógica biocéntrica. ¿Esto que hago alimenta la vida? ¿Este sistema cuida a los más vulnerables? ¿Esta decisión honra lo que aún no ha nacido? Una civilización regenerativa no busca perfección. Busca equilibrio, conexión, circularidad, belleza. Pilares de la civilización regenerativa. 1. Relación viva con la tierra. Ya no como recurso, sino como madre, como maestra, como sistema de vida que nos incluye. Regenerar implica escuchar los ritmos del planeta, restaurar ecosistemas, pero también curar nuestra separación interna con lo natural. 2. Economía del cuidado y el sentido. La economía deja de girar en torno al capital financiero,
y se rediseña desde el valor del cuidado, la reciprocidad, el tiempo, la salud, el juego, el descanso. Aparecen nuevas monedas, nuevos acuerdos, nuevas formas de prosperidad. 3. Tecnología con alma. En vez de dominar, cooperamos con la tecnología desde la ética. La inteligencia artificial, la biotecnología y la conectividad se subordinan a los valores humanos. La innovación ya no se mide solo por su novedad, sino por su capacidad de nutrir la vida y expandir la conciencia. 4. Espiritualidad encarnada. No como dogma ni institución, sino como experiencia íntima de conexión con lo invisible, lo sagrado, lo trascendente. Se honra la pluralidad de caminos espirituales, el silencio, el ritual, el misterio. Lo regenerativo entiende que sin alma, no hay futuro. 5. Política sensible y participativa. Se disuelven los modelos de poder vertical y se recrean formas horizontales, ágiles, simbióticas. Gobiernos que escuchan. Comunidades que deciden. Voces que antes estaban excluidas, ahora lideran. La política se convierte en un arte colectivo del cuidado de lo común. El alma colectiva como campo emergente. A medida que más personas despiertan, se activa algo que va más allá de lo individual. Un campo de conciencia colectivo. Una red viva de humanidad regenerativa que crece en cada escuela alternativa, cada cooperativa, cada bosque restaurado, cada poema que resiste al algoritmo. Este campo no necesita fronteras ni banderas. Se extiende silenciosamente. No impone, invita. No compite, construye. Su lenguaje no es el miedo, sino la visión. Es la civilización del nosotros planetario. Regresar al corazón. Al final, todo este tránsito post-civilización digital no busca una respuesta técnica. Busca un retorno al corazón. Un lugar donde la vida sea sentida, compartida, cuidada. Donde el tiempo tenga profundidad. Donde la comunidad no sea una red social, sino una red vital. Donde la identidad no sea un avatar, sino un ser vibrando en presencia. No se trata de salvar el mundo. Se trata de amarlo lo suficiente como para habitarlo de otra manera. La civilización regenerativa no será perfecta. Cometerá errores, tendrá contradicciones. Pero traerá consigo un nuevo pacto con lo vivo. Un acuerdo silencioso, pero firme, no olvidaremos quiénes somos. Ni de dónde venimos. Ni que hemos venido a cuidar. Carta al lector del futuro. Desde el presente que aún sueña contigo. Querido lector o lectora del futuro. No sé tu nombre, tu edad, tu idioma, ni el paisaje desde donde lees estas palabras. Pero sí sé esto, eres posible gracias a todo lo que hoy estamos dispuestos a recordar, soltar, sanar y crear. Escribo desde una época confusa. Desde un tiempo donde el progreso nos hizo perder el norte, donde la tecnología creció más rápido que nuestra capacidad de amar. Una era de pantallas brillantes y vínculos rotos. Donde millones vivían conectados, pero profundamente solos. Donde lo humano se convirtió en algoritmo y el alma fue reducida a datos. Y sin embargo, también fue un tiempo de despertar. Un momento semilla. Porque en medio del colapso, algunas personas comenzaron a recordar que la tierra es sagrada, que la comunidad es medicina, que la imaginación es un derecho, y que el amor no es un lujo, sino una fuerza revolucionaria. Tú, que estás en el futuro, eres fruto de esas memorias. Si estás leyendo esto, es porque aún creemos en ti. Creemos que otro mundo es posible y necesario. Un mundo donde vivir no sea sobrevivir. Donde lo importante no sea el ritmo del mercado, sino el latido del corazón. Donde la tecnología sirva a la vida, no al revés. Donde no tengamos que ocultar nuestra sensibilidad para encajar. Donde crear, cuidar y compartir no sean actos raros, sino lo común. Esta carta no es una instrucción. No pretendemos dejarte modelos cerrados ni sistemas perfectos.
Solo queremos ofrecerte un gesto, la dignidad de un intento honesto por no repetir el mismo error. Quizá encontrarás nuestras ideas ingenuas, nuestros miedos exagerados o nuestras soluciones incompletas. Está bien. No escribimos para dejar respuestas, sino preguntas abiertas. Fogatas encendidas en medio de la noche. Lo único que pedimos es esto, no te olvides de sentir. Porque cuando sientas profundamente, sabrás cuidar. Y cuando cuides, habrás entendido todo. Sigue creando. Sigue sanando. Sigue soñando lo que aún no ha sido soñado. Nosotros, desde este presente lleno de grietas y milagros, seguimos caminando hacia ti. Con humildad, con coraje, con amor. La generación que aún cree en el alma humana.